Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio para la difusión de la historia. Ideas presentes. El día de hoy nos complacemos en presentarles el tema Sánchez Taboada y el cardenismo en el desierto. El podcast de esta edición está sustentado en el trabajo de investigación elaborado por el estudiante de la licenciatura en Historia, Daniel Alejandro Carrasco Pérez, titulado Cardenismo en el desierto, Rodolfo Sánchez Taboada y los gobiernos en el territorio norte de la Baja California entre 1935 y 1944. Sin más preámbulo, comenzamos. Uno de los personajes más conocidos de la historia de México en el siglo XX es sin duda el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Rodeado por una áurea de cercanía al pueblo y al mundo agrario, el cardenismo es una de las etapas más estudiadas en la historiografía mexicana. Baja California, siendo uno de los extremos geográficos del país, el cardenismo no fue un sujeto extraño, por el contrario, es uno de los elementos centrales para explicar el desarrollo y crecimiento de la península californiana en su camino a convertirse en un estado más de la nación. Hoy platicaremos un poco acerca de los vínculos que caracterizaron a la relación de Lázaro Cárdenas con uno de los personajes políticos más representativos del estado en el siglo XX, Rodolfo Sánchez Taboada. El 26 de marzo de 1963 fue revelado en la ciudad de Mexicali un monumento dedicado a Rodolfo Sánchez Taboada. Al evento acudieron el entonces secretario de Gobernación Luis Echeverría y el gobernador de Baja California Eligio Esquivel Méndez. Actualmente este monumento se encuentra ubicado en los tramos iniciales de la carretera federal número 2 Mexicali-San Luis Río Colorado. El homenajeado es un personaje que ha levantado admiraciones y repudios entre las y los bajacalifornianos, comenzando con los años de su gobierno desde 1937 a 1944. Durante su mandato en el territorio norte fueron constantes los señalamientos en torno a cierto autoritarismo en su manera de gobernar, sobornos y tráfico de influencias. Incluso se ha dicho que fue él quien dio el tiro de gracia a Emiliano Zapata, al participar en la campaña de Jesús Guajardo en contra de los revolucionarios del sur. Pero durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, Sánchez Taboada fue el hombre fuerte del territorio norte, y su administración solo puede ser entendida por la ruptura de Cárdenas con el presidente Plutarco Elías Calles y el fin del maximato. Fue el radicalismo cardenista, la consolidación de las políticas contenidas en el plan sexenal y los esfuerzos federales para desarrollar las penínsulas. Lázaro Cárdenas y Sánchez Taboada construyeron sus respectivas carreras políticas durante la etapa más violenta de la Revolución Mexicana. Cada uno hizo uso de sus redes políticas y experiencia militar para acceder a los cargos que desempeñaron desde finales de la década de 1920 y de lleno en las de 1930 y 40. Pero, ¿cómo inició su andar político Sánchez Taboada? Rodolfo Sánchez Taboada nació en 1895 en Acatzingo de Hidalgo. La carrera de las armas la inició en 1913, cuando las fuerzas carrancistas combatían al gobierno ilegítimo de Victoriano Huerta, se unió a este grupo y se trasladó al noroeste del país. El 10 de noviembre de 1914 recibe el grado de subteniente e ingresa al colegio militar como aspirante al cuerpo médico y, más adelante, luchó junto al coronel Jesús Guajardo frente a los zapatistas del estado de Morelos. Sánchez Taboada acompañó a Cárdenas durante sus giras electorales de 1933 y 1934. Cuando Cárdenas asumió la presidencia y él se convirtió en pieza política clave para Cárdenas, fue acusado de participar directamente en el asesinato de Emiliano Zapata, por lo que se vio obligado a probar mediante documentación oficial que él no había dado el tiro de gracia al líder revolucionario. Con el nuevo gobierno, Sánchez Taboada fue nombrado jefe de la Oficina de Quejas de la Presidencia. Aunque este puesto puede no sonar muy importante, hay que considerar que esta oficina recibía las quejas de los obreros en los primeros meses del gobierno cardenista y que el sentir de las clases populares era muy importante para el Ejecutivo. Esto lo colocó entonces en una posición muy cercana al presidente.
El primer año de gobierno de Lázaro Cárdenas estuvo marcado por las tensiones con calles y grupos afiliados, como los cromistas, cuestión que desembocaría en la ruptura definitiva entre ambos y el exilio de sonorense a San Diego en enero de 1936. Entre las primeras medidas del presidente para liberarse de la influencia callista figuraron la reforma que acababa con la inamovilidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, así como la remoción y sustitución de los mandos militares afines a Calles. Con la reafirmación de la figura presidencial y el apoyo firme de los sectores obreros y campesinos, se inició el proceso de su integración al Partido de la Revolución. La Confederación de Trabajadores de México tuvo un papel fundamental. Desde ahí se coordinaron los esfuerzos para afrontar solidariamente los grandes retos que la realidad nacional venía planteando al proletariado mexicano, posicionándose ideológicamente frente al fascismo mundial, muy popular en aquellos años. Al final, el gobierno contaba con un amplio frente dispuesto a mantener la unidad política, a cambio de la satisfacción de las demandas agrarias, laborales y de participación política. En Baja California, esta unión se dio de manera accidentada. La razón principal fue la crisis económica de la Gran Depresión de 1929, que produjo el cierre de muchos centros de vicios ubicados en sus ciudades. La dinámica tenía sus particularidades debido a su cercanía con Estados Unidos. Como parte de las múltiples campañas moralizadoras a lo largo del país, los gobiernos federales desde 1920 habían buscado restringir la operación de bares, cantinas y prostíbulos, tomando en cuenta que estos atraían clientela y cultura estadounidense, lo cual era indeseable en el contexto de la aplicación de la ley Volstead y las relaciones entre México y Estados Unidos. También, desde 1931 el gobernador de la entidad, Carlos Trejo Lerdo de Tejada, había prometido a los sindicatos la repartición de alimentos entre sus afiliados. Puso en marcha un programa de construcción de obras públicas en Tijuana y Mexicali para crear empleos en lo inmediato y dotar a múltiples colonias de servicios públicos básicos. En febrero de ese año, el Distrito Norte de la Baja California recibió la categoría política de territorio, por iniciativa de su diputado José María Dávila. Sin embargo, esto no se tradujo en beneficios económicos para la región, sino que incluso los presupuestos y la reducción fiscal se vieron afectados por la recesión. Posteriormente, el cierre del Casino de Agua Caliente en 1935 y de los casinos de la Avenida A, actualmente Avenida Revolución, provocó altos niveles de desempleo y protestas con un alto nivel de organización. Estos problemas fueron enfrentados por el gobernador del estado, Guirnaldo Magaña, primer gobernador designado por Cárdenas en 1935 y pieza clave del cardenismo. Oficialmente abandonó la gobernatura de Baja California en febrero de 1936 para contender por la de Michoacán, su estado natal. Durante su breve gestión, el gobierno federal creó la Comisión Mixta Intersecretarial para diagnosticar las condiciones económicas y sociales en las que se encontraba el Distrito Norte. Dicha comisión resaltó cierto agregamiento de la sociedad fronteriza que era importante erradicar. Se prohibieron los letreros en inglés en establecimientos comerciales, recomendaron también la construcción de las nuevas carreteras y el traslado de las oficinas de pesca de San Diego y San Pedro a Ensenada. Desde su campaña presidencial, Cárdenas había ideado una serie de proyectos que tenían como finalidad la integración de los territorios norte y sur de Baja California y el de Quintana Roo. Sus ejes eran el fortalecimiento de la identidad mexicana en las zonas fronterizas, el impulso económico e implementación de la reforma agraria, el mejoramiento de las comunicaciones con lo interior y el poblamiento de zonas escasamente habitadas con colonos mexicanos, sobre todo en la frontera. Después de la salida de Magaña, Gabriel Gavira ocupó el cargo en febrero de 1936. Sin embargo, su gobierno enfrentó muchos problemas, especialmente por la presencia de uno de los colaboradores más cercanos, Juan Julio de Legazpi, quien fue nombrado como delegado del gobierno de Ensenada, lo que provocó una fuerte reacción por parte de la Cámara de Comercio de Ensenada, con la que mantenía una disputa política y económica. Esto produjo roces entre los miembros de la CROM y afiliados a la naciente CTM. El enfrentamiento provocó que los cromistas bajacalifornianos aprovecharan el momento para exigir que se designara a un gobernador oriundo del territorio y no alguno del interior del país. Incluso, en 1936, erigieron uno de los primeros comités por estado y enviaron una petición a la Secretaría de Gobernación y el Congreso de la Unión para solicitar que se declarara a toda península como un nuevo estado de la Federación. A pesar de los problemas, los proyectos cardenistas continuaron. En este momento, la Colorado River Line Company firmó un contrato con la Secretaría de Agricultura y Fomento, fecha el 14 de abril de 1936, en el que se comprometía a vender el remanente del latifundio a potenciales colonos del interior. A pesar de esto, los conflictos no cesaron y Gavira dejó su gobierno del estado. Entonces Cárdenas decidió colocar en la gubernatura a un hombre fuerte que mantuviera el orden social y plan de recuperación para Baja California.
El 22 de febrero de 1937 se nombró como gobernador del territorio norte de Baja California a Rodolfo Sánchez Taboada. La designación vino acompañada de una reconfiguración de sus responsabilidades. Hasta ese momento, el gobernador designado era también el responsable de la segunda zona militar. Sin embargo, a la llegada de Sánchez Taboada, esto se modificó y se encomendó únicamente los asuntos de orden civil, en un intento de lavarle la cara a la esencia de la administración. En cuestiones de reparto agrario, se le otorgó a Sánchez Taboada el título de agente de colonización, como uno de los principales responsables de fomentar la llegada de campesinos mexicanos. El interés de Cárdenas también radicaba en la ampliación del corporativismo mexicano, la aparición de un bloque campesino y obrero afín de su régimen. Desde 1936 se formaron organizaciones cívicas en Mexicali y Tijuana para orquestar el apoyo popular y promover el programa federal elaborado para el territorio. En 1940 se retomó la idea de que Baja California se convirtiera en estado. Para esto se conformó un comité pro-estado compuesto por funcionarios gubernamentales, colonos, ejidatarios y otros elementos afines y agradecidos al gobierno federal. Su presidente, Arturo M. Escandón, encabezó su reconstrucción en 1944, agregándose otros efectivos a la región. Sánchez Taboada encabezó un esfuerzo que correspondió al interés de Cárdenas por impulsar el desarrollo de las penínsulas mexicanas. Asimismo, este proceso de cambio llevó consigo una reestructuración no solo de las propiedades en Baja California, sino de las ocupaciones y el funcionamiento de las asociaciones civiles de trabajadores locales, lo cual generó por medio de estas disposiciones oficiales un cambio en el previo esquema turístico de la economía y las actividades cotidianas en distintos puntos del territorio. Este esfuerzo desde arriba por cambiar dicho esquema resultó chocante entre los habitantes. Las inconformidades nos hicieron esperar. En febrero de 1937, Lázaro Cárdenas envió al territorio a Gavino Vázquez, director del Departamento Agrario e impulsor del modelo ejidal en México. Vázquez arribó con un grupo de ingenieros a diagnosticar las condiciones de las zonas donde se pretendía ejecutar el reparto agrario a través de la aplicación de encuestas. Se formó así la Comisión Agraria Mixta, que dividió el Valle de Mexicali en 3 zonas administrativas y procesó las solicitudes de las tierras. De inmediato, repartieron las tierras de la Coronado River Land Company en Mexicali y expropiaron las del Rancho San Isidro Ajajolojol en las inmediaciones de Tijuana, las de Moreno y Cía en Rosarito, entre otras. En el ejido Ajusco de Ensenada se repartió a campesinos del sur de California para que sembraran trigo, maíz, frijol, papa, chile, vid y olivo en pequeñas proporciones, recibiendo un estímulo federal de 2 pesos diarios. El proceso de reparto ejidal no fue uno llano y sin sobresaltos. Se llevó a cabo con un buen número de fricciones y, a veces, mediante el uso discreto de la fuerza. Las organizaciones agraristas con presencia en la región, como la Confederación Nacional Campesina o el Frente Único Agrario del Valle de Maniadero, mantuvieron roces constantes con los pequeños propietarios de esencia callista y los grupos afines a la CROM. El historiador Víctor Cruel Sández ha señalado que Rodolfo Sánchez Taboada utilizó la violencia en contra de estos para favorecer a los agraristas que darían sustento al Estado cardenista de Baja California. Al respecto, estudia el flujo de consecuencias que se desprenden del asesinato en enero de 1939 de Pablo González, delegado regional de la Unión de Veteranos de la Revolución Mexicana, asociación de la derecha radical secular. Hemos tratado de manera breve cómo el cardenismo fue tejiendo sus redes en el territorio norte, con la intención de transformar las condiciones sociales y económicas de la región. Mientras que el Estado revolucionario proseguía su construcción desde el altiplano central, en Baja California se hacía frente a los efectos de la crisis mundial de 1929 y después a la que detonó la derogación de la ley Volstead. La conocida leyenda negra tijuanense y mexicalense que se forjó durante las décadas de 1920 y 1930 no fue erradicada por el movimiento cardenista, aunque sus planes y proyectos se orientaron a transformar de raíz el ritmo local y regional tan dependiente del capital estadounidense. La Segunda Guerra Mundial también contribuyó al crecimiento económico de Baja California porque la demanda de productos manufacturados y exportaciones agrícolas se mantuvo constante desde la década de 1940 hasta 1960.
Los dos indicadores de la profundidad de las transformaciones emprendidas por Sánchez Taboada son el incremento demográfico y el grado de desarrollo agrícola. Según el censo de 1950, en el aún territorio vivían 222.967 personas, superando con creces el requisito de 80.000 pobladores para alcanzar la federalización. En cuestión agrícola, la zona algodonera del Valle de Mexicali continuó siendo una de las más importantes en el mundo hasta experimentar un declive en la década de 1960. Aunque el modelo de tenencia de las tierras sufrió modificaciones en toda la región, el éxito de las distintas zonas dependió de la disponibilidad de agua y la búsqueda de mercados en los cuales se pudiera vender lo producido. En términos de la instauración de un Estado corporativo, observamos que el cardenismo logró crear un bloque campesino fiel a la administración federal, siendo los criterios con los que se realiza esta evaluación distintos a los que se emplean en otras regiones de México. Tampoco se puede perder de vista que Lázaro Cárdenas no se desvinculó del territorio una vez concluido su periodo de gobierno, ya que fue nombrado comandante del Pacífico mexicano durante la Segunda Guerra Mundial, residiendo en el puerto de Ensenada. Por su parte, Rodolfo Sánchez Taboada fue retirado de la gobernatura a finales de julio de 1944, en medio de un escándalo por el arresto de 3 periodistas opositores en hechos suscitados en Tijuana. En diciembre de 1946 fue nombrado presidente nacional del PRI, cargo que ocupó hasta 1952. Mantuvo esa influyente posición durante toda la presidencia de Miguel Alemán. Tampoco se habría apartado mucho de Baja California, siendo sus discípulos como castellanos quienes se encargaron de actuar para perpetuar su memoria, ahora plasmada en nombres de escuelas, aeropuertos y carreteras. La importancia de sus labores políticas en la región no pueden ser minimizadas, ya que no fue cualquier persona cuyo nombre se lo ha llevado el viento, sino fue el hombre fuerte de Baja California, impulsando el estado del olvido lejano a una naciente economía que mantendría los intereses nacionales con respecto a los Estados Unidos. La trascendencia de este actor político mexicano da mucho que pensar. Esperamos que la edición de este día haya sido de su agrado. Estén atentos para más material como este en próximas ediciones. Además, si desean consultar el documento original en que se basó este trabajo, pueden consultar el blog de Ideas Presentes. La dirección la podrán encontrar en nuestras redes sociales. Les damos las gracias nuevamente de parte de todo el equipo que hizo posible esta edición. Saludos y hasta la próxima.